Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hace unos días el expresidente Carlos Salinas de Gortari apareció en un podcast titulado La invención de América del Norte. Ahí se quejó de que se le retiró la pensión que recibían los presidentes hasta que Andrés Manuel López Obrador lo prohibió. Después hizo un cambio a la ley donde decía los presidentes ya no van a recibir lo que recibían, porque la verdad nos costaba una millonada. Una millonada. Yo entiendo si hubiera sido un presidente como Ruiz Cortines, que salió y se fue a su pueblo, allá al puerto, y jugaba dominó en la parroquia, etcétera, etcétera. Pero todos han salido archimillonarios. Sí, dos comentarios rápidos. El podcast es extraordinariamente bueno. Nunca lo he visto. Lo acaban de poner disponible. Es la historia de la negociación del Tratado de América del Norte. El TLC. Son muchos de los personajes que fueron protagonistas contando su visión de qué pasaba en ese momento. Bueno. Está realmente, me parece que es un rarísimo ejercicio de historia de lo reciente. Con los protagonistas del drama. Que todavía están vivos. Ahora, ¿cuál era el caso de salir de su pensión? Están hablando del TLC, no de mi pensión. Entonces se queja, me quitaron mi pensión presidencial. Entonces, hoy en la mañana la presidenta se le preguntó, ¿no? Ella dijo, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Claro, no le darían una pensión presidencial porque ya no existe. Pero dijo, eso sí, puede solicitar su pensión del bienestar. No, ¿qué pasa, Clau? Salinas, la pensión del bienestar se la gasta en un desayuno. Digo, por favor, y más en Madrid o en Dublín, ¿no? Entonces, además dijo, pero tienen que vivir en el país. Pues digo, no puedes estar con tu pensión viviendo en... Que eso significa que ni Calderón ni Peña la pueden cobrar, ni Zedillo. Ni Zedillo, ella lo dijo. Zedillo vive en Estados Unidos y los demás viven en España. Sí. A lo mejor va y viene, no sé, no tengo información, pero... A ver, están hablando del TLC. ¿Qué gana Carlos Salinas de decir, y a propósito, como sin estar ese dinero? Su papá fue secretario de Estado, que se rumora que le decían el uñas largas. Por eso fue secretario de Comercio. De Industria y Comercio, así se llamaba, creo que en el sexenio de Ruiz Cortines o... No, yo creo que es Díaz Ordaz. De Díaz Ordaz. Bueno, le decían, López Mateos o Díaz Ordaz. Le decían uñas largas, no sé por qué. Y los hijos de este señor que se llamó Raúl Salinas Lozano, que son los Salinas de Gortari, había una anécdota cuando estaban en una prepa del gobierno, eso sí, pero llegaban en su Volvo, en su Mercedes, que estaba prohibido la importación a México de sus coches, pero sí llegaban, ¿no? Y les decían los toficos. Porque en esa época había una marca de chiclosos muy famosa que se llamaba Toficos, chiclosos Toficos. Y les decían los toficos porque el lema era Toficos, ¡qué ricos! Entonces Raúl, Carlos, los otros, llegaban en sus carrazos. Nunca fueron pobres. Y después la vida los trató todavía aún mejor. Entonces, ¿para qué está pidiendo la pensión? Ojo. Ay. En cualquier caso, sí hay un tema con los expresidentes y en particular con el expresidente López Obrador, porque más allá de la pensión, tienen derecho a personal que los acompaña. Y en el caso de López Obrador, una de las preguntas, insisto, no con la parte de seguridad nacional, sino contables, ¿cuántas personas lo están cuidando y cuánto cuesta? Y no nos han querido decir, porque la respuesta que se dio en la mañana era, bueno, es que por donde él vive, allá en Palenque, pues hay una Guardia Nacional, tienen su cuartel, pues se da como casi diciendo, se dan sus vueltas para ver si está bien. No, lo están cuidando y cuando un expresidente está en México, lo deben de cuidar. Sí, pero se hizo, yo creo que con razón, se puso mucha atención a, bueno, ¿cuánto nos cuestan las pensiones? Pero no es lo único que nos cuesta de los expresidentes. Y el tema de cuántas personas cuidan a cada expresidente y cuál es el criterio con el que se asignan. En algún momento Vicente Fox dijo, me están quitando mi seguridad en Guanajuato. Y después se la regresaron. Porque no es un asunto si es del PRI, del PAN o de Morena. En algún momento
el riesgo para el país que secuestraran a un expresidente, que lo tengan literalmente, aunque estuviera un ratito guardado, nos cuesta mucho más. Pero yo diría, así como tienen derecho a que los cuiden, los que con nuestros impuestos pagamos a los que los cuidan, tendríamos derecho a saber cuánto cuesta que cuiden a López Obrador, a Salinas, a Zedillo, a Calderón, a Fox y a quien esté. Pues sí. Bueno, el hecho es que los cuidaban, ¿no? Los cuidaba el Estado. Cuidando. Mira, se dice, aquí lo estoy viendo, según diversas fuentes, cada expresidente había asignado un equipo de aproximadamente 100 a 120 soldados del Estado Mayor Presidencial. Creo que era un exceso, ¿no? En total, alrededor de 1.800 soldados del Estado Mayor Presidencial estaban dedicadas a la protección de los expresidentes, presidentes en funciones, sus familias y otros funcionarios de alto rango. Entonces, López Obrador eliminó el Estado Mayor, retiró el privilegio de seguridad para los presidentes, dijo que no era necesario, si es necesario, pero entonces creo que les asignaron. Yo sé que los expresidentes de Estados Unidos, después de cierto rato, cuando se van tienen muy buena protección, pero después de ya ciertos años, tienen 2 agentes que viajan con ellos a todos lados. Yo creo que Jimmy Carter necesita más una enfermera que un agente. Ya, más bien una cuidadora, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pero ya tiene 100 años. Pero el hecho es de que sí se gastaba mucho. Sí. ¿No? Y yo creo que un procurador, un exprocurador, gente que cometió el AMPA, debería tener cierta seguridad, no con los excesos que había, pero tiene que haber. Pero acuérdate que López Obrador era un hombre de pasiones, todo o nada. Pero ahora a él no le hicieron nada, según se ha dicho allá en Palenque. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.